Es el infovideo de la semana número 2. La práctica es la presión. ¿Cómo medir la presión? Tipos de presión. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre debido al peso del aire. El valor estándar es una atmósfera que es igual a 101,325 pascales. Presión del vacío es una presión negativa. Es la presión que está por debajo de la atmósfera. Se mide como un valor negativo respecto a la atmósfera. Su fórmula es presión del vacío es igual a presión atmosférica menos presión absoluta. La presión absoluta es la presión total que actúa sobre un sistema, medida desde el vacío absoluto. Su fórmula es presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica. Instrumentos de medición de presión. Los mecánicos, el manómetro de tubo en U, el manómetro de bordón, el manómetro de diagrama, el manómetro de fuelle, eléctricos y electrónicos, los transductores de presión, los medidores de esfuerzo, los barómetros, barómetro de mercurio y el barómetro de aperoide. ¿Qué es un manómetro y un vacúmetro? ¿Qué es? Un manómetro mide la presión de un gas o un líquido por encima de su presión atmosférica. Su lectura es presión atmosférica. El vacúmetro mide la presión por debajo de la presión atmosférica, es decir, en condiciones de vacío parcial. Su lectura es la presión de vacío, presión atmosférica. Referencia la presión atmosférica estándar a nivel del mar, aproximadamente a 101,325 kilopascales, a 760 milimercurio y una atmósfera. Un medidor de vacío está conectado a un tanque y da una lectura de 30 kilopascales en un lugar donde la lectura barométrica es de 755 milímetros de mercurio. Tenemos que determinar la presión absoluta del tanque. Tenemos que estar pendientes a la densidad del mercurio, que es 13,590 kilómetros sobre metro cúbico. Realizamos el ejercicio con la fórmula que ya di antes y solo realizamos los cálculos, que es presión atmosférica es igual a 300.900 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, y la densidad del mercurio. Ejercicio que se va a resolver se trata de un manómetro que está conectado a un tanque y da una lectura de 8 psi en lugar donde la lectura barométrica es de 29,1 en mercurio. Determina la presión absoluta en el tanque. Aquí podemos ver lo que es la densidad del mercurio, que tenemos de 888,4 lbm sobre ft al cubo. Primero hacemos lo que es la conversión. Un ATM tenemos que es igual a 29,92 de mercurio, que es igual a 14,696 P6. Después tenemos lo que es la parte de la presión atmosférica. Aquí vemos que 29 el LNI Hg por lo que son 14,69,6 PSI sobre 29,92 en lo que es mercurio, nos da lo que es una presión de 14,9 PSI, ya realizando todo lo que es la parte la parte de la que son las diferencias. En esta parte de acá también realizamos lo que son la presión absoluta. La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. La presión absoluta en este caso sería de 50 psi más 14,29 psi. Esto nos da una presión absoluta de 64,29 psi. En el siguiente ejercicio tenemos que un manómetro está conectado a un tanque y da una lectura de 500 kilopascales. En un lugar donde la presión atmosférica es de 94 kilopascales, determina la presión absoluta del tanque. Aquí de datos tenemos que la presión manométrica es de 500 kilopascales y la presión atmosférica es de 94 kilopascales. Realizamos lo que es la presión absoluta, en este caso utilizando la fórmula de presión absoluta, que es igual a presión manométrica más presión atmosférica.
La presión absoluta sería de 500 kilopascales más 94 kilopascales. Aquí no se realizaría lo que es el cambio de conversión, ya que podemos realizar la suma en kilopascales y nos dará un resultado igual en kilopascales. Aquí dándonos un resultado de 594 kilopascales de presión absoluta. En el siguiente tenemos lo que dice que un barómetro, el barómetro de un montañista da una lectura de 930 mBars al principio de una caminata y de 780 mBars. Al final de ella desprecia el efecto de la latitud sobre la aceleración gravitacional local y determina la distancia vertical que ha escalado. Suponga que la densidad del aire promedio es de 1,20 kilogramos sobre metros cúbicos. Tenemos los datos que en este caso nos da que la presión 1 es igual a 930 de bares, que nos da lo que son 93.000 pascales. Lo que es la segunda nos da de 780 bares, nos da lo que son de 78.000 pascales. La densidad que es de 1,2, que eso nos da el dato, y la gravedad que utilizaríamos que sería de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. La fórmula utilizada en este caso sería lo que es la fórmula de la presión, que nos da lo que es densidad por gravedad y por altura. En el cálculo tenemos que nos en el cálculo tenemos lo que es la primera parte, que es, dice, de es 15.000 sobre 1,20, que sería lo que es sobre lo que es lo que es la densidad por lo que es los 981, que sería la gravedad. En este caso nos da un aproximado de 1.274 metros. En el siguiente ejercicio tenemos que se puede utilizar un barómetro básico para medir la altura de un edificio. Si las lecturas barométricas en las partes superior e inferior del edificio son de 730 miligramos, a ver, 730 de mercurio y 755 igual de mercurio nos da respectivamente, determine la altura del edificio. Suponga que la densidad de la promedio del aire es de 1,18 kilogramos sobre metros cúbicos. Utilizamos, utilizamos los datos del problema en donde nos da que lo que es la parte de aquí dice que 113,32 nos da como pascales. La presión 1 en este caso sería de 750 por 133,32, que nos da un resultado de 100,258 de pascales. En la parte 2 nos da que 730 por 133,32 nos da un resultado de 97.324 0,6 pascales y la densidad de 1,18 kilogramos sobre metros cúbicos. Utilizando igual la fórmula de presión, en el cual vemos que la densidad y la gravedad sobre la altura, por la altura nos da que la altura, haciendo los cálculos, nos da un aproximado de 253,25 metros. Como conclusiones y recomendaciones, en lo que es la conclusión, diría que ambos dispositivos, de lo que son el barómetro y el bacómetro, demuestran la aplicación práctica de la mecánica de fluidos. La lectura de un bacómetro, por ejemplo, representa cuánto le falta al sistema para llegar a la presión atmosférica local. Y como una recomendación, diría que, dado la presión atmosférica que varía, depende de lo que es la altitud, es recomendable calibrar los barómetros según la ubicación en la cual se encuentran, ya que no se distingue igual de lo que es la costa a la misma medida que tendría la sierra. Conclusión es que los sistemas hidráulicos están fuertemente influenciados por la comprensibilidad de un fluido, la cual, aunque pequeña, afecta el desempeño mecánico y la precisión del sistema bajo altas presiones, como en el laboratorio del día martes nos enseñaron una cámara de vacío donde a menor presión, menor temperatura,
Y como recomendación, seleccionar fluidos hidráulicos con alto modo volumétrico cuando se requieran sistemas de alta presión, cuando realicemos ejercicios, darnos cuenta que las compresiones estén bien hechas, las unidades tengan lo mismo que ver y que la gravedad sea un estándar, al igual que sus densidades, conocer bien las densidades de cada líquido y cada fluido que vayamos a usar. Gracias.